Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export, portal de noticias web, canal de televisión por internet, aplicación móvil, redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Corbanec fue constituida el 10 de noviembre del 2016 en el Ministerio de Comercio Exterior y desde su creación busca la representación y defensa de los intereses del sector exportador frente a otros agentes económicos privados y públicos, tanto nacional como internacional, así como la prestación de servicios adecuados que le permitan a nuestros asociados contar con información oportuna con relación a aspectos técnicos, logísticos y de mercado, así también como contar con un centro documental y estadístico. Nuestra asociación actualmente posee 49 socios que representan el 38% de la exportación total del Ecuador y seguiremos trabajando como Corbanec en una producción sostenible y sustentable. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información del sector de banano correspondiente para la presente fecha
lunes 11 de octubre del 2021. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com/revista Banana Export. Hay muchas novedades que debemos informarles, especialmente lo relacionado, pues obviamente, a lo que fue la Africa Traction 2021, en la que estuvo presente el Ecuador a través de la representación de las asociaciones de exportadores agrupadas en el clúster bananeros. Igualmente, estamos dando inicio a la semana 41 del año agrícola actual. Obviamente, esta semana o estas últimas semanas han estado matizadas por el tema de un spot bastante alto para el caso del banano. El precio oficial, tengo entendido que según la tabla de precios estaba en 4.40, pero casi todo el tiempo desde la semana 33 hasta la semana actual, es decir, aproximadamente 7 semanas, el precio ha estado sobre encima el spot ha estado sobre encima del precio oficial. Incluso la semana anterior, es decir, la semana 40, cerró aproximadamente a $7 solamente fruta, con lo cual el FOB pues se disparó a más de $10, $10.20, $10.30, algo que beneficia a los pequeños productores, aquellos que tienen obviamente fruta, porque hay muchos que han dejado de fertilizar, hay muchos que dejaron de hacer las labores culturales del sector, y esto también ha afectado pues obviamente la producción y productividad de la fruta. Vamos a ver qué pasa en el 2022. Se cerraron algunos negocios seguramente durante la Africa Traction 2021 y esto beneficia. Lilibet, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra programación. Muy buenos días, Clever. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. Chiquita apoya la sensibilización sobre el cáncer de mama con unas etiquetas rosas. Como octubre será el mes nacional de la concienciación sobre el cáncer de mama, Chiquita va a cambiar su emblemática etiqueta azul por una de color rosa que haga juego con el lazo rosa. Por cuarto año consecutivo, en colaboración con la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, la edición limitada de etiquetas rosas de Chiquita se incluirá en 200 millones de bananas en todo el mundo. Además, la marca de banana ha formado equipo con la citada asociación para crear 6 deliciosas recetas smoothie de banana chiquita, pera, cúrcuma y jengibre, smoothie de banana chiquita con remolacha, zanahoria y pepino, smoothie bowl con banana chiquita, mango y piña, ensalada de fruta sana con gelatina, chiquita, galletas de avena y banana chiquita, y sorbete de banana chiquita con salsa fresca de frambuesa. Esas son algunas de las recetas que se estarán promoviendo en este mes de octubre, mes dedicado al cáncer de mama, en apoyo a este organismo que trabaja muy de cerca al Centro Nacional de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Bueno, por Chiquita, por esta campaña es muy importante detectar en tiempo temprano cualquier vestigio de esta enfermedad que afecta mucho a las mujeres de todo el mundo. Así que excelente campaña la de Chiquita, perdón. Los titulares. Con el auspicio de Cuba alberga uno de los bancos de germoplasmas de viandas, plátanos y bananos más importantes del mundo. Ecuador es el primer proveedor de banano de Rusia y aporta en promedio el 97% de la fruta consumida en el país. El sector bananero ecuatoriano busca un acuerdo comercial con Rusia. Los transportistas de México alarmados sobre el aumento de los costos de la banana ecológica. Los titulares fueron presentados con el auspicio de Acorbanet. Recuerden, amigos, visitar su página www.acorbanet.com. Nuestra invitada, la doctora Linda Guamán, investigadora y científica, nos revela algunos adelantos de la ciencia para potenciar la fertilización en campo. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, Preocupación entre productores de banano regionales
por precio de la caja de banano. Los productores de banano latinoamericanos han mostrado su preocupación por la posición de los retalier y los mercados en general de Europa que insisten en pagar menos precios por la caja de banano. En momentos de tensión de todos los mercados con costos de producción más altos en los commodities, los principales importadores europeos de los bananos latinoamericanos pretenden que la caja les llegue a menor precio. Ante ello, los representantes de los bananeros de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y otros países de la región han plasmado un comunicado que lo forjaron al filo de la terminación de la mayor feria hortofrutícola que se llevó a cabo la semana anterior en Madrid, corazón del viejo continente, rechazando esa pretensión lesiva a los intereses de los productores bananeros en general. Los productores de la región del área del dólar vienen sintiendo la presión de la escasez mundial de contenedores, la estructuración de alianzas operativas entre líneas navieras y la consolidación de ese sector. El costo de fletes marítimos ha aumentado gracias a esas consolidaciones hasta un 62%. Igualmente, la subida del cartón que este año se ha disparado hasta en un 40%, conjuntamente con otros elementos claves como el plástico, combustible, insumos para el control de plagas y enfermedades del cultivo, no dan cabida como para pensar en aceptar un menor precio para la caja del banano. Los productores de banano consideran como una actitud inconsecuente con la realidad la caída de los precios del banano en el 2021, considerado el más dramático y catastrófico de los últimos 10 años, al descender a un valor de 10 euros por los 18.5 kilos. La situación es caótica y dramática en los mercados con esta posición de los retaliares. El Ecuador es el primer exportador mundial del banano gracias al gran trabajo realizado en nuestro país en una producción sostenible y sustentable, pagando salario digno, certificando fincas bananeras. Sin embargo, al anterior, la promoción de exportaciones sigue siendo un trabajo importante, razón por la cual este año la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, junto a 13 miembros, participaremos en la Free Attraction Madrid 2021 del 5 al 7 de octubre, feria estratégica por la ubicación y por la fecha ideal para el cierre de contratos, en la que transmitiremos a los actores internacionales la necesidad de la responsabilidad compartida de ofrecer un producto de alta calidad, pero también recibir el precio justo por la misma. Los esperamos en este prestigioso evento del 5 al 7 de octubre en Madrid.
Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. El sector bananero ecuatoriano busca un acuerdo comercial con Rusia. Ecuador es el primer proveedor de banano de Rusia y aporta en promedio el 97% de la fruta consumida a ese país. El próximo 11 de octubre vencerá el sistema generalizado de preferencias que otorga Rusia como parte de la Unión Económica Euroasiática para un grupo de productos ecuatorianos y a partir de entonces el arancel de ingreso de la banana ecuatoriana en ese mercado subirá el 3,75% actual al 4%. Rusia es el segundo destino principal para la banana de Ecuador, hacia donde se dirige en promedio el 22% de la fruta. Según el clúster bananero, este porcentaje ha permanecido estable durante los últimos años, aunque en 2019 y 2020 presentó ligeras reducciones debido a diversos factores de logística y producción. Empero la disminución de las importaciones de banano por parte de Rusia en el 2020, las exportaciones a ese destino generaron unos 673 millones, 31 millones más de lo registrado en el 2019. Ecuador es, por su parte, el primer proveedor de banano de Rusia y aporta en promedio el 97% de la fruta consumida en dicho país, de acuerdo con el gremio. Por todo ello, los productores ecuatorianos consideran que se debe acelerar los pasos para una negociación de cara a alcanzar un acuerdo comercial con el país. El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, Juan Holguín, embajador de Ecuador en Rusia, y Hernán Ponce, embajador de Ecuador en la Unión Europea, se mostraron optimistas en fortalecer el diálogo bilateral entre ambas naciones para promover acuerdos comerciales que permitan el impulso económico. Los tres diplomáticos tomaron parte en una visita a una finca de bananos en la empresa Rayman Pack en la provincia de Los Ríos, donde pudieron observar el tratamiento del banano para exportación. Vladimir Sprinchan se comprometió a unar esfuerzos para que se logre un acuerdo comercial, pero recalcó que no depende solo de Rusia, sino de la UEA, a la que se integra junto con otros países como Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Bielorrusia. Para el embajador de Ecuador en Rusia, Juan Holguín, hay dos condiciones esenciales para viabilizar un acuerdo comercial. Primero, crear las condiciones políticas para el diálogo y un aspecto técnico. Si es que hay voluntad política, estos acuerdos técnicos son mucho más fáciles de lograr porque ya hay interés, refirió. Afirmó que se mantendrá en la prioridad que le encomendó el presidente Guillermo Lasso de trabajar por un acuerdo comercial para crear las condiciones antes mencionadas. Por su parte, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Portadores de Banano del Ecuador, AEB, señaló que los acercamientos no finalizan ahí. El clúster bananero del Ecuador está analizando viajar a Rusia para dialogar sobre un acuerdo comercial. Por otro lado, Cuba alberga uno de los bancos de germoplasmas de viandas, plátanos y bananos más importantes del mundo. El Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales, INIVIT, perteneciente al Ministerio de Agricultura MINAG de Cuba, se dedica desde hace más de 45 años a la investigación, desarrollo y producción de semillas de viandas tropicales. Además, es el centro responsabilizado de la conservación, ampliación y caracterización de los recursos fitogenéticos de las especies de raíces, rizomas, tubérculos tropicales, calabazas, hortalizas y granos de plátanos y bananos. En relación con las musáceas, el INIVEC cuenta en la actualidad con el banco de germoplasma de plátanos y bananos más importante de América Latina, con un total de 352 variedades, según el doctor en ciencias Sergio Rodríguez Morales, director de la prestigiosa institución científica. También tiene 250 clones de malanga, 840 de boniato, 500 de yuca y 103 de ñame, añadió. En ese banco se encuentran los genes para trabajar por el mejoramiento de esos cultivos, buscar variedades de mayor rendimiento y calidad, así como su capacidad para mitigar el impacto del cambio climático. Para tener una idea de la trascendencia del trabajo del INIVEC, basta indicar que más del 80% del boniato y el plátano tipo burro sembrado en Cuba y el 60% de la yuca se logran a partir de variedades logradas en este centro, compartió Rodríguez Morales. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido la entidad, destaca el Premio Nacional de Innovación Tecnológica relacionado con el impacto de generalización del pepino INIVIT P 2007 en Cuba,
de gran repercusión en el país y en el mundo. Conozcamos un poco más del INIVEC y de la oferta tecnológica que hace este instituto de investigación en el siguiente reportaje. Cuando en Cuba se hable de excelencia en variedades de viandas y plátanos, hay que remitirse a las muchas décadas que el INIVIT lleva investigando y demostrando que esos cultivos pueden aportar mucho más en la mesa de los cubanos y en la alimentación animal. Un ejemplo de ello es la amplia variedad de clones de yuca que pone a disposición de los agricultores cubanos. Primero, su alto potencial productivo. Segundo, su contenido de materia seca, porque si usted tiene una yuca que tiene un 30% de materia seca, cuando usted seca un quintal son 30 kilogramos o 30 libras de materia seca. Si tiene 34, con el mismo quintal obtiene un % de materia seca mejor, que convertida en harina, muy buena para el alimento de los cerdos. Pero además, estos clones tienen un área foliar bastante elevada. Ya estamos haciendo trabajo donde estamos utilizando el forraje de la yuca, que tiene un 21,6% de proteína, para darle 3 cortes como alimento a rumiantes. Lo mismo puede decirse del plátano burro, del que ya obtuvieron la variedad PB 2012, que supera con mucho al tradicional burro sensa. Todos los plátanos son susceptibles al mal de Panamá. Este es resistente a eso, o sea que es una ventaja que tenemos. Segundo, el grosor del dedo. Sabe que la relación pulpa-cáscara en el plátano burro a veces tiene sus problemas. Quiere decir que en determinado momento tiene más cáscara que pulpa. Este clon, la relación pulpa-cáscara es superior. Tercero, la tolerancia a los vientos. Este es bastante resistente a los vientos. Y tiene también la ventaja de que es un plátano con determinada precocidad. O sea que usted puede llegar a cosechar, digamos, si usted cosecha un racimo en marzo o abril, en diciembre cosecha otro racimo del mismo plantón. El INIVIT suministra semillas básicas de alta calidad de boniatos, ñames, pepinos, fruta bomba, bananos y de muchos otros cultivos. Y además emite recomendaciones técnicas para obtener buenos rendimientos aún con pocos insumos y agua. Yo siempre defiendo la malanga donde quiera que yo me paro. Porque mira, la malanga es el cultivo más indicado para mitigar el impacto de los huracanes. ¿Por qué? Porque es que prácticamente los huracanes lo que hacen es que la favorecen con el agua, porque el viento no le hace nada. Por otro, el suelo es un almacén natural. Por otro, no tiene plagas y enfermedades. Bueno, todo el mundo seguramente que cuando escuche esto va a decir, ¿y por qué no hay malanga en Cuba? Porque realmente nosotros necesitamos trabajar con intencionalidad este cultivo. Pero potencial sí tenemos, porque tenemos variedades, tenemos tecnología. Indiscutiblemente, en el INIVIT tiene la agricultura cubana una gran fortaleza. Y es preciso entonces que ahora que se necesita sembrar y cosechar más alimentos en los campos, se utilicen mejor sus resultados investigativos de más de 50 años. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. La compañía de origen noruego Yara oferta un nuevo fertilizante foliar para el cultivo de banano. Los productores de banano cuentan a partir de ahora con una nueva solución de nutrición foliar para sus cultivos. La compañía de origen noruego Yara, presente en Ecuador desde hace más de 15 años, desarrolló una alternativa eficiente que apunta a mejorar la salud en los suelos, el fertilizante foliar Yara Vita Banatrel. Según la empresa, esta solución de aplicación foliar específica para el cultivo de banano, presentada el lunes anterior, brinda un aporte balanceado de los nutrientes claves para el óptimo desarrollo del fruto, como calcio, magnesio, zinc y boro,
Asimismo, contiene agentes mejoradores de su materia prima para potenciar su eficacia en condiciones adversas de campo y que suministran los nutrientes de forma sostenida al cultivo. Amigos, enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. Precio de los fertilizantes se disparan en el mercado. Los fertilizantes después de los pesticidas constituyen el 27% de los costos de una plantación de banano. Por eso existe preocupación entre los productores porque este insumo viene acusando incrementos desmedidos en los últimos meses como resultado de la falta de buques para transportarlos y una disminución de la oferta de los países productores, especialmente China y Rusia. La doctora Linda Guamán analiza en entrevista con el noticiero cuáles son las alternativas que tienen los productores para fertilizar de manera no convencional. Escuchemos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la doctora Linda Guamán Bautista, directora del Centro de Investigación de la Universidad UTE. Doctora, bienvenida al programa de Noticias Banana Export para tocar un tema que es, bueno, no nuevo, porque obviamente los estudios nos dicen que desde hace muchísimos años se viene trabajando en la parte de la producción de microorganismos para restauración de suelos o para potencializar la eficiencia de los suelos que podría ser. En estos momentos que hay una verdadera coyuntura negativa para el sector agricultor en general por falta de los fertilizantes convencionales, ¿cómo podrían estos microorganismos dentro de las alternativas para poder hacer una buena fertilización primero al suelo, porque también creo que se hace a través de vía foliar? Claro, creo que ahí es importante dar un poco de contexto y entender que es más bien un poco paradójico cuando piensas en que en realidad el planeta Tierra tiene una gran cantidad de nitrógeno, si nos ponemos a pensar en nuestra atmósfera, la atmósfera tiene por ahí de un 70% de nitrógeno. Entonces, cuando piensas en la gran cantidad que existe disponible en el ambiente, por otro lado te preguntas por qué eso no sucede de la misma forma en la Tierra, ¿no? Ese nitrógeno que está en el aire en gran cantidad, ¿por qué no sería fácilmente, no sé, por último, mover la Tierra y que le entre nitrógeno del aire y que esa Tierra ya esté con el nutriente? Y por eso te decía que es una paradoja, porque lastimosamente la forma en la que está el nitrógeno en el ambiente, aunque esté en grandes cantidades, no es la forma que las plantas la pueden utilizar para poder crecer adecuadamente. Y entonces necesitamos un intermediario, ese alguien que permita que el nitrógeno que está en el ambiente, de hecho, pueda ser utilizado. Y ahí hablamos de microorganismos. Entonces, ellos son estos intermediarios que son capaces de tomar el nitrógeno del ambiente, de tomar otros nutrientes del suelo y producir como un desecho del metabolismo de ellos varios compuestos que en este caso pueden ser muchos fertilizantes, ayudan a fijar el nitrógeno, pero también producen factores de crecimiento, también producen algunos polisacáridos que hacen que justamente se formen estas casas, digamos, de microorganismos alrededor de las raíces, y son ellos los responsables de salud y de enfermedad, así como en los humanos también son responsables de salud y de enfermedad en las plantas. Entonces, al no tener, o en esa coyuntura que tú mencionas de falta de fertilizantes, tenemos que volver los ojos a lo que siempre ha estado ahí para nosotros y que nunca debimos haber, de hecho, olvidado, que son los microorganismos con toda esa gran capacidad que tienen de producir los más diversos compuestos. Claro, ahora cuando hablamos de microorganismos, hablamos de familias de bacterias, familias de hongos, de familias de endomitas, de diatomeas, que hacen obviamente el conjunto de valoración que podría ser, como dice usted, el puente o el enlace para la fijación de nitrógeno o demás elementos necesarios para las plantas. Así es, tenemos, dependiendo del ecosistema, en este caso dependiendo del tipo de suelo, el suelo en donde está ubicado, si está por ejemplo aquí en la sierra o está a nivel del mar, dependiendo también de la temperatura, vamos a tener como habitantes frecuentes que van a estar asociados a los diferentes cultivos.
En términos generales, hay microorganismos que sabemos que los vamos a encontrar. Por ejemplo, los bacillus van a estar, ellos son excelentes sobrevivientes, digamos, porque finalmente si tú tienes una temporada de sequía, una temporada de lluvia o un suelo en el que no hay mucha comida, quien tiene más chance de sobrevivir es Bacillus porque tiene una arma secreta muy interesante desde el punto de vista microbiológico, y es que ante una condición extrema en la que otras bacterias, hongos y levaduras van a morir, Bacillus utiliza esta carta que es dormirse por un periodo indeterminado de tiempo. Se han encontrado bacilos dormidos, por ejemplo, en fosas de momias en Egipto de miles de años y luego reviven. Este quedarse dormido, ¿qué significa? Ellos básicamente se recubren como de una concha que se llama una espora, que es una espora, y se quedan ahí en la tierra. Dormidos, y cuando las condiciones mejoran, cuando hay otra vez humedad, temperatura, nutrientes, ellos despiertan y otra vez ejercen el efecto que hacen. Entonces, es por eso que independientemente de si es que es la costa, si la sierra, la Amazonía, etcétera, casi siempre vamos a encontrar en el suelo bacilos, porque juegan esta carta, ¿verdad? De quedarse dormidos. Pero luego, claro, vamos a encontrar ya unos que son más especialistas dependiendo de la temperatura, vamos a tener levaduras, vamos a tener Saccharomyces, inclusive vamos a tener bacterias de origen fecal, recordando que se utiliza abono, ¿verdad? Para muchas veces en los suelos, entonces de abono tenemos de origen entérico fecal de diferentes mamíferos. Lo importante es, y eso es lo que en los últimos años se ha hecho, es no solamente saber quiénes están, que eso es algo que ya se sabía, pero empezamos recién a entender qué están haciendo. ¿Quién es la que está fijando nitrógeno? ¿Quién es la que está secretando factores de crecimiento? ¿Quién es la que está evitando que patógenos lleguen a las raíces de las plantas y enfermen? Y eso es lo que en los últimos años hemos podido conocer, y por eso es importante identificar aquellos microorganismos que están en los diferentes suelos. Bueno, en estas partes se ha avanzado muchísimo en la identificación de las cualidades y de las propiedades de estos microorganismos, y precisamente eso ha permitido también que la industria de producción de enzimas, producción de compuestos de algas y todo, hagan cócteles especiales, ¿no? Así es. Cada vez más entendemos que al igual que en una fábrica en la que no puedes tener solamente, me invento, 1000 secretarias esperando que hagan el trabajo, sino que tienes que especializar. Entonces tienes que tener una secretaria, una persona de bodega, un jefe de producción, un gerente, y en conjunto, utilizando sus capacidades, tienes un buen trabajo. Lo mismo pasa a nivel de microorganismos. Inicialmente los primeros microorganismos que se adicionaban al suelo eran monotipo, es decir, monocepa. Ponía yo pseudomonas, flores, así en el suelo, y tenían trillones de pseudomonas siendo colocadas. Pero cada vez más entendemos que incluso en los microorganismos existe esta subdivisión del trabajo de la misma forma en la que te expliqué la analogía de la empresa. Entonces, coloquemos pseudomonas, pero también coloquemos bacilos, pero también coloquemos Saccharomyces. Ya sé que Saccharomyces, por ejemplo, me va a ayudar a secretar compuestos que van a evitar que lleguen patógenos. Ya sé que Pseudomona, por otro lado, lo que hace es que produce como una especie de baba, un polímero, que lo que hace es justamente colocarse en la raíz y servir como de protección para los microorganismos para que se fijen y hagan esta simbiosis en la raíz, en la rizósfera, y así cada uno va teniendo su especialidad. Entonces, tú ves hoy en día que muchos de los microorganismos que se colocan en el suelo no son más monocepa, sino multicepa. Tenemos diferentes tipos, pero sigue siendo importante conocer quiénes están ahí, ¿no? He visto muchas iniciativas de producir esos fertilizantes en la que se adiciona al suelo, se tiene una característica, una ventaja, y luego se vuelve a adicionar y las cosas varían, y justamente es porque van fluctuando la cantidad de microorganismos. La estandarización es importante para conseguir el efecto deseado. Claro, cuando hablamos de este trabajo multifacético de los microorganismos, en cultivos como por ejemplo el banano, donde es muy importante la producción de raíces y de los estomas o de la vellosidad, de los pelitos de las raíces. Un agricultor, por ejemplo, un productor, está muy contento cuando tiene un enraizado
de más o menos 60-65 centímetros a la redonda de la cepa o de la mata. ¿Cómo se logra esto o qué tan importante es la identificación ahora que tenemos el problema incluso del FOC de adicionar un tricoderma, por ejemplo? Claro, justamente como lo que tú mencionas, ya se han identificado aquellos microorganismos que son responsables de estimular el crecimiento de la raíz. Lo que hacen estos microorganismos es secretar algunas moléculas que para la raíz le sirven de energía, nutriente, para desarrollar un crecimiento óptimo. Anteriormente no conocíamos bien cómo funcionaba esto, sin embargo, cada vez más existe literatura que reporta diferentes grupos de microorganismos. ¿Qué es lo que hacen? Toman los nutrientes del suelo y como producto de desechos secretan moléculas que para la raíz les sirven como estimulante o factor de crecimiento. Entonces, el poder trabajar con estas colaboraciones de microorganismos, sabiendo bien y adicionando justamente estos que son los que van a permitir a la raíz crecer, como tú dices, 60 centímetros o más, son súper importantes porque inicialmente siempre pensábamos en los microorganismos en fijar nitrógeno y que este sea, digamos, la principal actividad que desarrollen. Pero ahora, como tú bien mencionas en el ejemplo de la raíz, ya tenemos estas especializaciones, ¿no? De, ok, entonces cócteles de microorganismos que además de fijar nitrógeno, que finalmente eso se ve reflejado en el tamaño del fruto, etcétera, pero también que le ayuden a la raíz, ¿no? A tener un mayor tamaño, y no solamente tamaño, sino mayor cantidades de raíces también. Entonces, es súper importante que hoy en día las personas que utilicen estos cócteles de microorganismos puedan tener el detalle, y yo creo que eso es importante, ¿no? El detalle de qué microorganismos están adicionando, pero además el detalle de cuántos de cada uno de ellos está siendo adicionado, porque yo puedo tener un gran cóctel, una mezcla importante, interesante, pero si no está en las cantidades adecuadas, el efecto no va a ser el que yo deseo. Entonces, por eso es importante seguir haciendo. Yo sé que la SPOL, por ejemplo, a través de su Centro de Investigación Biotecnológica, tiene investigación importante en el área, pero lastimosamente estos financiamientos se han visto gravemente afectados en el último gobierno y ojalá con la investigación sea impulsada de mejor manera. Es importante que la academia siga trabajando en esta parte de la investigación, de que los gobiernos le apuesten a la inversión de estas investigaciones que son alternativas tal vez a lo que está haciendo la empresa privada por sus nutrientes convencionales o por los que ya conocemos que sabemos que incluso están en crisis. Las crisis sirven a veces como para fijarnos otro punto de salida. En este caso, yo creo que el espacio que están dejando esta crisis de los fertilizantes podría servir muy bien para poder magnificar la actividad de los nutrientes alternativos. Sí, sería interesante porque además tú debes también conocer esto. Nosotros, los investigadores, tenemos una limitación seria impuesta en la Constitución respecto al uso de transgénicos, ¿no? En mi caso particular, yo hago transgénicos, pero de microorganismos, no de plantas. Pero claro, la palabra per se transgénico le implica a las personas pensar en algo negativo, cuando de hecho en varios países del mundo, en Holanda, por ejemplo, se venden cócteles de microorganismos que son transgénicos, es decir, tengo microorganismos que por un lado son súper buenos adaptándose a las condiciones del suelo, pero son pésimos produciendo, por ejemplo, un factor de crecimiento. Entonces, lo que se ha hecho es tomar a estos que son buenos sobreviviendo, pero pasarle información genética de otro microorganismo que es bueno produciendo factores de crecimiento y de esa forma los tienes ahí creciendo de una manera óptima y además produciendo lo que tú quieres. Eso en Ecuador todavía está satanizado, ¿no? En otros países del mundo existe investigación de 2-3 décadas de microorganismos transgénicos, porque de hecho es importante que la gente sepa además, ellos naturalmente ya se cruzan los genes de uno a otro, ¿no? No es que no sucede. Ellos, una bacteria se encuentra con otra y se pasa información genética. Lo que hacemos es facilitar ese traspaso nosotros en el laboratorio que sea más óptimo. Entonces, poder tener lo que tú decías, ¿no? Que ante esta coyuntura desfavorable, la apertura para poder hacer investigación en esta área, que no solo no tiene financiamiento, sino que además
está satanizada por el tema constitucional de evitar transgénicos a nivel de plantas, pero se extrapola a otros organismos, sería interesante porque nos permitiría, de hecho, yo en mi laboratorio justamente trabajo con Saccharomyces. Saccharomyces, lo que estoy haciendo es modificándole genéticamente para que produzca ácido butírico. En el agro no tiene importancia, pero sí tiene importancia biomédica, pero podría yo pensar en tener una Saccharomyces que produzca, por ejemplo, una hormona de crecimiento para plantas y poderla manipular, modificar y de hecho utilizarla en campo es algo que todavía no puede suceder en el país, pero que espero que próximamente suceda. Claro, porque una cosa es lo que sucede a nivel de laboratorio. Así es. Por ejemplo, uno podría tener una cepa de un hongo que se comporta muy bien en el laboratorio, pero posteriormente cuando tiene que validarla comercialmente o validarla en un campo donde se tenga que ver la potencialidad de ella, podría comportarse de una manera diferente. Sí, justamente eso tristemente sucede. A veces tú tienes excelentes resultados en laboratorio, pero cuando llevas al microorganismo ya al campo y se enfrenta a las condiciones del mismo, ¿no? A la adversidad. En laboratorio yo siempre digo los microorganismos son muy mimados porque tienen su comidita, porque están a 37 grados centígrados, porque tienen oxígeno suficiente y además porque están puros. Pero que a este microorganismo que en su vida no ha tenido ningún desafío, porque ha tenido de todo, llevarlo al campo a las condiciones hostiles en donde con certeza va a tener microorganismos que quieran matarlo, que quieran comérselo, con certeza va a tener épocas en las que no haya nutrientes suficientes o la temperatura es extrema, ya no se desempeña de la misma manera, ¿no? Es un microorganismo que no sobrevive y que aunque tú lo pongas en trillones de unidades formadoras de colonias, al poco tiempo pues va a verse desplazado por los microorganismos que ya viven en la Tierra. Por eso es que es importante hacer lo que te mencionaba hace un momento, y es, algunas investigaciones lo que hacen hoy en día es justamente de esos suelos, en donde ya las condiciones son adversas, tomar aquellos microorganismos que consiguen sobrevivir, que son buenos adaptándose, peleando, sobreviviendo, y a esos introducirles información para que además de saber sobrevivir en el campo, puedan producir algo benéfico. De esa forma, no es que eliminas la posibilidad de que no se comporte bien en el campo, pero por lo menos ya tienes más chances de que tenga una oportunidad de sobrevivir, porque lo sacaste de ahí, ¿no? No es que es un microorganismo que nunca ha estado en el campo, que es lo que pasaba al inicio, teníamos bacterias lindas de laboratorio poniéndolas en el campo y fracasando miserablemente. Entonces, es importante que sigamos haciendo esto. Con certeza, en la biodiversidad del suelo ecuatoriano tenemos ya microorganismos que son muy buenos sobreviviendo. Tener investigación en esa área sería entonces importante. Claro, algo que también sé que se está haciendo o que se ha hecho con mucho éxito, por ejemplo, en Costa Rica, lo ha hecho en Brapa también, ha trabajado mucho a través del doctor Dita, que es uno de los mayores investigadores de microorganismos y sobre todo con hongos entomopatógenos, es que buscan fijar estos hongos a nivel de raíz para que cumplan la función micótica, es decir, evitar que hongos como el Fusarium oxyporus cubense pudieran adherirse al suelo o sanear el suelo en todo caso. Sí, el trabajo con los hongos es también importante. Yo no trabajo directamente con ellos, trabajo más bien con algunas levaduras, pero los hongos son interesantes porque son bien guerreros, ¿no? Los hongos también pueden producir estas esporas, son muy adaptables. La única desventaja, diría yo, a nivel de laboratorio es que no son tan fácilmente manipulables en el sentido de poderles modificar genéticamente, ¿no? Exactamente. Son más bien como estos microorganismos salvajes, ¿no? Que como que son así tal cual y no se modifican tanto, pero y vuelvo al mismo punto. Independientemente de que sí se pudiera modificar, en el país liberar un microorganismo transgénico en el suelo no es algo que podemos hacer, ¿no? Porque pues vas a tener que pasar por diferentes fases justamente para asegurarte que es un microorganismo estable, que los genes que le pusiste al microorganismo pues no van a causar un problema en la naturaleza y cosas de ese tipo que en otros países ya se ha confirmado, ¿no? Tú ya a veces a una pseudomona común y silvestre que sabemos que no causa daño,
lo que hacemos es ponerle genes de la propia Pseudomonas, nada más le ponemos más copias para que sea mejor haciendo aquella actividad que queremos. No es que le metimos información de otra especie de bacteria, no, de ella misma se ponen más copias. Y eso ya en muchos lugares por la regulación no se permite liberar el microorganismo, ¿no? Imagínate, pasándome a otro campo, por ejemplo, a la parte del petróleo, tenemos microorganismos súper buenos comiéndose petróleo y que son útiles para biodegradar, ¿no?, estos derrames. Pero los mejores son aquellos que han sido creados en laboratorio y que son buenísimos, acabando con todo el petróleo. Se lo comen, pero no los puedes utilizar, porque sería liberarlos en el ambiente y como son modificados genéticamente, son considerados transgénicos y no los podemos utilizar. Entonces hay que encontrar un punto medio entre la protección de la biodiversidad, del ecosistema, pero por otro lado abrirnos paso a las tecnologías que de hecho en otros países ya se han visto que dan muy buenos resultados. Sí, una última pregunta, doctora, y es de lo que he conocido que también se está haciendo como parte de potencializar a los pesticidas, es los cócteles pesticidas, bacterias. Le adicionan bacterias que le den, por ejemplo, una mayor permanencia de tiempo al pesticida en la hoja donde se aplica, y esto obviamente es una fijación que no es esta simbiosis o este maridaje pesticidas, bacterias, no se había visto. O sea, yo a veces he preguntado, a ver, ¿sobreviven las bacterias al pesticida? Y me han dicho, a ver, estos son en condiciones extremas que trabajan estas bacterias. Claro, pueden ser de pronto estas que te digo que son esporuladas, pero no es menos cierto que hay muchos microorganismos que comen cosas extrañas. Es decir, que se encuentran a un metal pesado y se lo comen, claro, ¿no? Y están viviendo tranquilos al lado de un montón de compuestos que para nosotros son tóxicos. Entonces, no es raro pensar que pueda estar en un cóctel de pesticida. De hecho, lo que puede estar haciendo es justamente que hay muchas pesticidas que en la forma comercial no son tan absorbibles o no se quedan mucho tiempo. Y ahí otra vez, volviendo al ejemplo del nitrógeno, utilizamos un intermediario que tome esta forma natural, original de pesticida, lo convierte en un precursor o en un intermediario que se quede mucho más tiempo en la hoja, pero no solo esto. Lo otro que hacen importantes esos cócteles es reducir esta contaminación por metales pesados, ¿no? Que finalmente es un residual que es molestoso en el agro, de que se vayan acumulando. Estos microorganismos tienen la capacidad de comérselo, degradarlo y muchas veces pues reducirlo a la presencia de un material que es completamente absorbible, que ya no es peligroso, y también por eso es importante poderlas utilizar a estas que tienen gran capacidad de comerse estos compuestos tóxicos o metales pesados. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Linda Guamán. Vamos a dejar algunas cosas, doctora, en carpeta para seguir conversando, porque realmente este tema es interesante, tiene muchos aristas, tiene un componente que es cómo producir estos organismos, cómo un agricultor puede beneficiarse, y obviamente este es un tema de una larga conversación que ojalá lo podamos seguir haciendo en varias ocasiones, estimada doctora. Dejamos con sus comentarios finales. Bueno, creo que al igual que en el caso de los humanos, tenemos que reconocer el enorme potencial que tienen los microorganismos en el planeta de darnos vida, en el caso de los humanos darnos salud, pero en el caso de las plantas también. Entonces, volvamos a pensar en que no solo necesitamos pesticidas, herbicidas, etcétera, o fijadores de nitrógeno. De esta forma necesitamos microorganismos, necesitamos devolverle al suelo aquellos microorganismos que con el paso del tiempo, con cada temporada de cosecha, se van eliminando. Entonces, reconocer el papel que están haciendo ahí nos va a permitir eventualmente tener un arma adicional a todas las que ya hemos desarrollado en el agro para conseguir mejores resultados. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, un buen día también.
con más información en el noticiero Banana Export. Los transportistas de México alarmados sobre el aumento de los costos de la banana ecológica. En los últimos 18 meses, la sociedad ha soportado simultáneamente una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes a escala mundial. El sector mexicano de las bananas ecológicas ha producido y entregado con éxito la fruta de la mejor calidad posible. En los 12 meses, nuestro sector ha entregado más de 7 millones de cajas de banana ecológicas al mercado de Estados Unidos, dijeron funcionarios de Organics Unlimited, Coleman Bananas y Tropical Organics Grower en una declaración conjunta. México se ha convertido recientemente en el segundo origen de bananas ecológicas para América, solo superado por Ecuador. A este ritmo de crecimiento, México podría convertirse en el mayor origen de bananas ecológicas para Estados Unidos en los próximos años. Durante estos tiempos difíciles, el sector bananero ha sufrido una intensa presión de costos que ha absorbido para garantizar que los consumidores puedan seguir comprando bananas ecológicas asequibles. Sin embargo, el actual aumento de los precios de los productos básicos ha hecho que ese esfuerzo sea insoportable. Los precios de los materiales de empacado han subido casi un 20% y las bolsas de plástico se han encarecido en un 15%. Los costos de la mano de obra también han aumentado casi 2 dígitos, ya que hemos apoyado a nuestros trabajadores durante la pandemia. Como indican los expertos, todavía no se sabe cuándo terminará la situación de crisis. La escasez de contenedores de transporte marítimo en el mundo no solo ha sido una pesadilla en la cadena de suministro, sino que también ha ejercido una presión adicional sobre los costos logísticos que se han disparado más de un 15% respecto a los anteriores a la pandemia. Además, el aumento de los costos se ha debido a la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre del COVID-19 en las operaciones de los transportistas para dar a los empleados las condiciones adecuadas para seguir trabajando, a pesar de que gran parte del mundo se encerró en casa para mantenerse a salvo. Además, han sufrido varias catástrofes meteorológicas importantes en los últimos meses, ya que dos huracanes Dolores y Nora han afectado a las zonas de producción de la costa del Pacífico y han generado considerables pérdidas de fruta y costos adicionales inesperados. El cultivo ecológico tiene una estructura de costo mucho más elevada debido a la necesidad de utilizar insumos ecológicos calificados o certificados, soluciones no químicas y prácticas agrícolas sostenibles. Sin embargo, vemos en las tiendas de Estados Unidos una diferencia de precios de hasta 0,10 centavos de dólar por libra entre los productos convencionales y ecológicos. Los precios de los insumos han aumentado anualmente durante la última década, mientras que los precios de las bananas ecológicas han bajado durante el mismo periodo. Es el momento de un ajuste de precios para las bananas ecológicas para promover la agricultura sostenible y ecológica. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Saludos a nuestros amigos que nos siguen en México, al señor Gil, el señor Prax también, que es el encargado de las ventas hacia China, y muchos oyentes que tenemos especialmente en la zona del Pacífico. Y sí, México apunta mucho hacia el mercado de las bananas ecológicas que se desarrolla sostenidamente y en crecimiento en el caso de los Estados Unidos. Así que continúen a pesar de todas estas afectaciones que han tenido. En otro ámbito informativo, los plátanos de Canarias afectados por las cenizas se congelarán para combatir el desperdicio alimentario. La Unión COR y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, ASPROCAN, han anunciado el inicio de las pruebas de congelación del plátano de Canarias dañado por las cenizas del volcán de La Palma, usando para ello una nueva tecnología que consigue mantener la fruta durante el tiempo que sea necesario, conservando todas sus cualidades de sabor y nutrientes una vez es descongelada. El objetivo de esta iniciativa persigue luchar contra el desperdicio alimentario de un producto que, aunque se encuentra en perfecto estado por su consumo, por normativa europea no es apto para ser comercializado por encontrarse dañado exclusivamente en su imagen exterior. La totalidad de la fruta, una vez tratada, cortada y envasada, será donada a comedores sociales,
con lo que esta iniciativa permitirá, por un lado, paliar y compensar las inevitables pérdidas de producto que están sufriendo actualmente los productores plataneros palmeros, y por otro, conseguir dotar el producto de una segunda oportunidad y convertirlo en una ayuda para los más necesitados. La fruta dañada será recogida en La Palma para su posterior traslado hasta la nueva planta congeladora y transformadora en Almería, donde se procesará para ser envasada y enviada a diferentes bancos de alimentos repartidos en España. Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan, explica: desde la asociación estamos trabajando en distintas alternativas para dar viabilidad al máximo volumen posible de la fruta de la isla de La Palma. Esta nueva tecnología de conservación puede ser una de ellas, con la capacidad, además, de llegar a ser un complemento interesante para el más largo plazo. Mientras tanto, la desesperación de los productores va en aumento porque no saben cómo la naturaleza los continuará golpeando. Tenemos el testimonio de un productor canario que queremos compartir y que nos hicieran llegar a través de una cuenta de Facebook. También nos compartieron el rechazo que ha tenido la fruta de La Palma en los mercados. La han rechazado precisamente por este problema de la ceniza que raya la cáscara de la plátana. No tiene nada que ver con la pulpa, no tiene nada que ver con el fruto, pero lamentablemente el mercado está condicionado a una oferta visual, a una oferta de un banano libre de cualquier ralladura o magulladura. En este caso no está magullado porque eso sí sería tal vez un problema porque la fruta se vería afectado. Es solamente un rayado en la cáscara del banano o del plátano de Canarias, que es la que tiene el problema precisamente por la caída de la ceniza. Como es un elemento abrasivo, es un elemento que va rayando, entonces produce esta afectación visual. Escuchemos entonces las declaraciones de este productor. Señores, ¿saben lo que estamos haciendo? Jugándonos el pellejo, entre comillas, porque las medidas preventivas son bastante bien organizadas. Estamos aquí a la falda del volcán, abajo Portonao, en la zona de exclusión, digamos cada unos pocos kilómetros de aquí, o un par de kilómetros de aquí aproximadamente, está cayendo la lava del volcán. Hoy nos han dejado pasar a regar y mientras regamos, hacemos las diferentes tareas que hay en los plátanos, entre ellas de fuerar, porque hay que aprovechar el tiempo, porque no podemos perder la cosecha, tratar hasta el último instante de conservar la finca, aunque mañana no se sabe si va a estar o no, o qué va a pasar con este volcán. Decirle que de contra de todo el sacrificio que tenemos ahora para intentar de alguna manera salvaguardar estas fincas que están a los aledaños del volcán, tenemos que comulgar con situaciones como que ayer en el Parlamento de Madrid aceptaron una enmienda que deja a los agricultores del plátano de Canarias excluidos de la posibilidad de cobrar un precio mínimo. Y todavía es cierto que tiene que ir al Senado, todavía es cierto que tiene que volver al Parlamento, pero esos politicuchos de 3 al cuarto, y me da igual, tengo que decir nombres porque es lo que hay, el que sea político o el que politiza a todos, vaya él. Esos politicuchos de 3 al cuarto nos han dejado fuera de la posibilidad de cobrar un precio mínimo por encima del coste de producción. Dignidad para los agricultores, señores. No tenemos que venir aquí jugando la vida, entre comillas, porque es cierto que las medidas de prevención son muy buenas, pero, por ejemplo, podría cambiar los gases de dirección, tendríamos que abandonar la zona porque pasaría la Guardia Civil. Y bueno, cuando tenemos la orden de cuando pase la Guardia Civil, perdonen el nerviosismo a la hora de hablar, tenemos la orden de cuando pase la Guardia Civil evacuar la zona. Tenemos que trabajar con este traje que ustedes están viendo porque nos está cayendo constantemente ceniza del volcán, basalto limado. Y de contra, esos politicuchos de traje, ayer en Madrid nos dejan fuera de la posibilidad de cobrar el precio como mínimo que nos cuesta producir. Es que no hay corazón, es que no hay alma, es que no tienen nada, ni empatizan absolutamente nada con el agricultor. Es verdad que Unidas Podemos y el PSOE
votaron en contra de esa enmienda que nos deja fuera. Pero ya el PSOE ha estado por la noche retrocediendo. ¿Por qué? Porque AFROCAN tiene tanto poder económico que presiona a los partidos. Es un lobby, señores, un lobby. No se dan cuenta que están en todos los medios de comunicación gritando mentiras como que los agricultores no queremos cubrir el coste de producción. Y ahora lo disfrazan con tecnicismo como las singularidades del plátano de Canarias. Porque no es un cultivo igual que el otro, claro. Los agricultores del plátano de Canarias somos los únicos que no queremos cubrir los costes. Fíjate tú por dónde. Sí a la ley de cadena, sí a cubrir los costes y sí a que todo este sacrificio tenga algún sentido. Por favor, échenos una mano con esto. Las ayudas son importantes ahora que más de 600 familias han perdido la casa, pero también es muy importante que por lo menos si trabajamos y hacemos el sacrificio, tengamos algún tipo de seguridad. No solo el plátano de Canarias, sino todo el sector primario español quiere cubrir sus costos. Mentirosos, que sois unos mentirosos. Y como tenéis el sueldito asegurado, y no es poco, y con esto me refiero a los políticos, no queréis ayudarnos, queréis dejarnos de la mano y que nos busquemos las manos ante los intermediarios. Nada más. Buen día, perdonen lo acelerado, pero enfada mucho y cabrea mucho lo que hacen con nosotros. Perdón. Revisión científica sobre la gestión del mal de Panamá R4T. El mal de Panamá R4T que afecta a las bananas no puede erradicarse. Actualmente la defensa más eficaz son las fuertes medidas de bioseguridad, así como la detección temprana. En este momento, una revisión científica de la enfermedad en Far North Queensland ha dado lugar a una lista de prioridades de investigación para ayudar al sector a salir adelante. La revisión independiente que comenzó en febrero del 2021 examinó los patrones de propagación del mal de Panamá R4T entre las propiedades actualmente infectadas en Far North Queensland y si las estrategias de control y contención existentes habían sido suficientes. La revisión recomendó medidas clave, incluyendo la investigación dirigida a la contención y la innovación y el empoderamiento de los productores a través de conocimientos agrícolas. El director de bioseguridad del Departamento de Agricultura y Pesca de Queensland, Malcolm Lex, que preside la Junta de Gestión del Programa del Mal de Panamá R4T, expresó que la revisión también confirmó la eficacia de la respuesta conjunta del sector y el gobierno para controlar y contener la enfermedad. Lex citó, la Junta avanzará en las investigaciones sobre el protocolo de destrucción de las plantas enfermas y los métodos alternativos de detección de la enfermedad. También estudiarán la posibilidad de realizar investigaciones que los ayuden a comprender las relaciones entre las condiciones ambientales, el huésped y el sector patógeno. Con la transición de la gestión de la enfermedad a la dirección del sector en 2023, ahora hay que buscar soluciones realistas y rentables para los futuros esfuerzos de control y contención. Lex expresó que para los productores la revisión indicaba cómo limitar el impacto de una incursión de la enfermedad mediante cambios en las prácticas agrícolas. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Vamos a revisar algunos de los aspectos puntuales de lo que será la semana 41 dentro del sector de banano, de algunas de las cosas que están pendientes y sobre todo analizar el contexto de la visita de nuestros
representantes del sector exportador hacia el viejo continente, a la Freaks Attraction 2021 que se realizó en Madrid los días 5, 6 y 7. Esta ventana en la cual se pudo exponer toda la artillería que tenemos respecto a la oferta frutícola que hace el Ecuador, especialmente banano, porque también tenemos otras frutas que son muy importantes que las vayamos desarrollando y que las vayamos posicionando en el mercado de Europa. Entre ellas tenemos obviamente el aguacate Hass, que es un producto o una fruta que está tomando mucha fuerza en los mercados. Hay mucha demanda, especialmente de los europeos, demanda del mercado de Medio Oriente, demanda del mercado asiático, por esta fruta que se le ha descubierto propiedades en la salud y sobre todo puede ser combinada con cualquier plato o platillo de gourmet, de la gran mesa, de tal manera que se constituye un producto con mucha fuerza y con mucha promesa de mercado y tenemos otras frutas y tenemos también otros productos que también tienen esta misma fortaleza de mercadeo y que pueden constituir, como les señalo, una alternativa para el banano de exportación. No es que vayamos a dejar el banano atrás, no es que nos olvidemos del marketing que hay que realizarle al banano. Y fue realmente muy buena la estrategia de las dos organizaciones de exportadores, tanto de la Asociación de Exportadores Banano del Ecuador, AEBE, como de Acorbanec, de ir con su grupo de empresas líderes en el mercado de la exportación para presentar lo que tiene Ecuador, lo que puede dar Ecuador. Nosotros tenemos un espacio del mercado de la Unión Europea muy importante, aproximadamente 28%, algo así como también exportamos como 90 o 100 millones de cajas. El otro mercado importante obviamente es Rusia. Ya tuvimos la visita de los rusos aquí. El día de hoy se termina este sistema de preferencias arancelarias. Pasaríamos de pagar de 3.5% del arancel a un 4%, lo cual pues obviamente hay que preocuparse y hay que seguir haciendo lobby, hay que ir directamente hasta Rusia y darles a conocer a los rusos cómo estamos produciendo el banano, en qué condiciones lo producimos. Y esto pues, obviamente sensibilizará a los consumidores rusos o a las autoridades rusas para que ojalá nos dejen en cero el arancel y podamos nosotros seguir liderando estas exportaciones. Esta es una de las tareas que tiene que realizar el grupo, el clúster bananero a través de las asociaciones de exportadores y productores que tiene. Y ojalá se sumen mucho más organizaciones. Vemos con mucho agrado, por ejemplo, que al clúster se sumó hace poco la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador, ASOECPLA. La presidenta, la ingeniera María Auxiliadora Rodríguez, tuvo la visión y el acierto, pues, de sumarse a este grupo de trabajo que es el clúster bananero. Ahí también está ahora Eduardo Manrique como director ejecutivo, un joven profesional con mucha visión, que le deseamos éxito en su trabajo de marketing y obviamente de consolidar algunas de las aspiraciones que busca el sector platanera, como es elevar la producción y productividad. Ahí estamos perdiendo mercados por falta de calidad, así que hay que hacer una revisión muy completa de este trabajo que se pueda realizar. De otro lado, comentarles también que el precio spot de la banana se encuentra pues en un buen nivel, aproximadamente $7 con miras a seguir creciendo a $7.50 para la semana 41. Ha estado un poco más arriba del promedio oficial que fue fijado en $4.40 para la semana 33 a la 43, tengo entendido. A partir de la semana 43 el precio pasará a ser de $6.40 el precio oficial, pero en todas estas semanas, aproximadamente 10 semanas, el precio spot ha estado muy por arriba del fijado oficialmente. No vemos queja de los sectores bananeros. Sabemos que tienen problemas en cuanto a
a producción porque dejaron de fertilizar, dejaron de hacer algunas labores culturales muy importantes para alcanzar niveles de producción óptimas, pero estamos seguros que están apuntando casi toda la artillería para la temporada alta que empieza en enero del 2022, en la primera semana de enero del 2022, y ojalá se extienda esta, pues obviamente, hasta la semana 2022, en que se mantienen los precios altos por la gran demanda que de Europa. Entran ellos en una época de frío, no sabemos cómo estarán las previsiones de fríos para el tema de los europeos, y esto siempre significará puntos para el mercado de oferta que haga Ecuador, que es el país que tiene esta coyuntura de poder ofertar precisamente en este espacio de mayor demanda de Europa. Así están las cosas dentro del sector de banano. Ya estaremos comentando también, ojalá que podamos conversar con algunos de los viajeros que estuvieron en Madrid para que nos cuenten los pormenores de estas negociaciones. Y yo siempre trato de darles un poco a ustedes la información de la parte del mercado, porque obviamente de allí depende cualquier decisión que se toma en campo. Si apostamos a la producción y productividad, o si bien nos replegamos hacia hacer una menor oferta. Si tenemos un precio, una demanda importante de parte de los mercados, Europa, Rusia, Medio Oriente, que son los mercados potencialmente en crecimiento y que son los mercados que nos pueden salvar los muebles de la producción, de la gran producción que tiene Ecuador, obviamente vamos a hacerle esta apuesta de compartir la información con ustedes. Amigos, con esto concluimos y estaremos el día viernes con más información. Hasta entonces, muy buenos días. Amigos, así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export. Regresamos el día viernes con más información. Que tengan un excelente día.